el modelo que ustedes y yo tenemos es el modelo de liderazgo de servicio que Jesucristo nos modeló y está disponible en la palabra de Dios. Seguramente, vamos a darle un premio al que diga que lo que le ha hecho crecer más en su vida ha sido leer un libro del doctor Arnoldo Arana, que está por aquí, y Jesús San Pedro. El que levante la mano le damos... No, ¿verdad? No. Si no ha sido eso es porque no ha leído un libro nuestro, ¿verdad? No, quiero decirles que la probabilidad de que alguno de ustedes haya dicho, no, es que yo leí un libro y eso me cambió la vida. No, la mayoría de ustedes quizá ha dicho algún evento significativo en su vida personal que le ayudó a crecer, o quizá un jefe maluco que tenía en algún momento que sacó lo peor y lo mejor de usted, o un evento trágico en la familia, o de repente alguna experiencia, algún viaje que le cambió la vida, pero casi nada estuvo relacionado a lo que la mayoría de la gente piensa que hace crecer liderazgo. Yo quiero que veamos hoy el ángulo, no solamente con alguna perspectiva bíblica, obviamente, sino algo que nos puede servir tanto para la iglesia principalmente como para nuestra vida, para crecer y para desarrollar nuestro liderazgo en todo su esplendor. Siempre hemos hablado o nos hemos preguntado, ¿qué hizo crecer a personas como José en la Biblia? Muchos de ustedes están familiarizados con José. ¿Qué le hizo llegar a ser quien fue? Ustedes saben las tribulaciones, las dificultades que pasó, ¿sí o no? Pero fue una de ellas, no, fue una serie de cosas. Y ustedes, yo quiero que intenten ver cómo conectamos lo que estamos a punto de hablar con lo que recientemente se habló en la conferencia anterior y con lo que se va a hablar en la próxima o en las próximas. Igual nos podemos preguntar gente como Simón Bolívar. Todos estamos familiarizados, estudiamos acá en Venezuela a Simón Bolívar desde chiquito, ¿verdad? Y sabemos, él a cuestión de menos de los 12 años perdió a padre y madre, luego se casó y la esposa murió en menos de un año, pasó un tiempo en una biblioteca en Francia y ahí con un mentor, Simón Rodríguez. O sea, podemos pensar en cualquier personaje histórico como cualquier líder bíblico y preguntarnos qué les hizo formarse como líderes y desarrollarse. ¿Cuál es la fórmula mágica? ¿Cuáles son, veámoslo así, cuáles son los ingredientes que tienen que estar allí? O cuáles son los botones que tú y yo tenemos que tocar en nuestras vidas para que activemos todo lo que Dios nos ha dotado para lograr cumplir el propósito para el que nos puso aquí en la tierra. No es una ciencia perfecta porque no todos procesamos igual, estamos en etapas distintas, pero todos necesitamos ser intencionales en reflexionar cuáles son las cosas que nos hacen crecer y cómo acelerarlo, pero no solamente en nosotros, sino también en las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, hoy en día tenemos un gran reto en las iglesias, mis hermanos, con respecto a esto. ¿Por qué? Y vamos a ver esto. Si ustedes tienen su Biblia ahí, pueden buscar conmigo Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y un amigo mío el otro día diciendo y algunos de los pocos, algunos son medio flojos, pero eso no está en la Biblia, ¿verdad? Miren cuál es la solución que nos da. ¿Cuál es la solución? Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, esto de desarrollar liderazgo, según esto que acabamos de leer, es una fórmula que nos dice que siempre va a haber más trabajo que gente lista para atacar el trabajo que está disponible. Así que siempre tenemos que estar desarrollando gente. Ese es el eterno, digámoslo así, compromiso que tiene que tener la iglesia. Siempre una iglesia ha de estar desarrollando a la nueva generación de líderes. Así es. Escúcheme esto, nunca es tarde para iniciar, ni tampoco es muy temprano para iniciar. Siempre hay que estar haciéndolo. Aquí se nos coloca en el contexto de la agricultura, esto que acabamos de leer, ¿verdad? La gran cantidad de gente y pedirle al Señor, Señor, mándanos gente, pero déjeme decirle una cosa, o déjeme hacerle una pregunta. Cuando el Señor, o sea, si Él nos dice que oremos, cuando oramos, Él envía, ¿sí? Ahora,
cuando envía, yo les quiero preguntar a los pastores y líderes que están aquí, ¿los envía ya listos o los envía para ser alistados? ¿Cuántos de los que están acá llegaron aquí a la iglesia y están, o a su congregación, cualquiera de las 3 congregaciones representadas acá, y llegaron y más perdidos que el hijo del Inver, no conocían la Biblia y empezaron a conocerla, y en la medida que fueron creciendo y empezaron a experimentar, les dieron un rol de pequeña responsabilidad y luego pasaron a otro y así, hey, sí, ¿verdad? Poco a poco, pero entonces el proceso de formación. A todos nos gustaría que nos los enviara el Señor, como dice en su palabra en 2 de Timoteo, el obrero fiel, perfecto, ya listo, equipado, que no sea contencioso, que use bien la palabra, que así como lo de estas iglesias, ¿verdad? Santificados, que estén dispuestos para toda buena obra siempre, alguien que sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los hermanos en Cristo, son de gran testimonio de afuera, pero la realidad es que cuando llegan los obreros nuevos, no están así. Adivinen de quién es el rol de llevarlos de donde están cuando llegan a donde el Señor los quiere dentro de un tiempo. Todos los que estamos aquí, ese es nuestro rol. Y yo quiero que empecemos a cambiar nuestra mente de lo que significa desarrollar liderazgo. Y ese es mi anhelo hoy. Porque el Señor no llama a los que están formados, sino que ¿qué? Forma a los que Él ha llamado. Y es de nosotros distinguir quién es quién y quiénes son las personas que Dios está usando o quiere usar y empezar a pulirles y empezar a acompañarles y empezar a servirles y empezar a estar ahí con ellos. Entonces hoy yo quiero hablar de 3 cosas. 1, ¿qué es desarrollar liderazgo? ¿Cómo se come eso? 2, ¿qué componentes tienen que estar allí, verdad? Y vamos a ver cómo esto se logra la sostenibilidad. El objetivo de todo esto es que el liderazgo o las personas que crezcan se vuelvan gente confiable, que tú puedas contar con ellos hoy, la semana que viene y dentro de 5 años. No solamente que crezcan rápido, sino que crezcan bien. Por eso es importante asegurar que todos los elementos que estén ahí estén bien. Y lo último que voy a compartir tiene que ver con, y les voy a hacer esta pregunta, ¿cuál es la diferencia de cómo formamos líderes en la iglesia versus cómo se forman líderes allá afuera? Ustedes no se han hecho esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia de cómo la iglesia tiene que formar los líderes versus cómo se forma afuera en las empresas, en la calle, en las comunidades? Tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿No han pensado en eso? Pero yo, el último punto, voy a abordar eso. Entonces, bueno, ¿qué es esto de liderazgo y por qué es importante? Ustedes saben que una oportunidad, el que gestiona las finanzas en una iglesia se le acercó al pastor. Le dijo, oye, pastor, yo veo que usted está invirtiendo mucho dinero y el equipo y la iglesia está presupuestando mucho dinero para formar a la gente. ¿Y qué pasa si uno forma a esa gente y después se van? Y entonces este pastor sabio, ¿saben qué le respondió? Le dice, mijo, ¿y qué pasa si no lo formamos y se quedan? ¿Ah? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? Corremos un riesgo más grande si no formamos a la gente, siempre. Entonces, está en ti y en mí asumir un rol de decir, epa, estamos aquí para ayudar a todos los que Dios nos ha puesto al lado a que crezcan con nosotros. No estoy aquí solamente para crecer yo. La gente que se queda estancada es porque quizás no tiene un sistema, o sea, no tiene la proactividad personal y el sistema alrededor de gente intencional que le ayuda a formar y que le están ayudando a él a formar. Entonces vamos a ver qué es esto de desarrollo de liderazgo. Yo quiero empezar con una idea muy sencilla que quizás nos pueda capturar la idea. Cuando yo estoy ejerciendo un rol, vamos a decir, imagínense una persona que es un miembro del equipo de alabanza. Va a tener la aspiración, la expectativa de tocar bien la batería, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿a cuánto les gusta un buen músico montado y adorando al Señor, ¿verdad? O el que canta, cualquiera. Pero quizá esta persona todavía tiene técnicas que puede pulir. Cuando se trata de algo así, el rol que actualmente alguien tiene, eso se le llama en desarrollo, o en el contexto de crecimiento, mejor dicho, se le llama formación, training, entrenamiento.
Entonces, escúcheme esto. Toda la gente en la iglesia necesita entrenamiento para el rol que tiene hoy. Si yo estoy tocando hoy la batería, yo necesito pulir la técnica hoy a donde estoy, en lo que estoy haciendo. Pero también veo hacia el futuro y veo que aquí está. ¿Dónde va a estar ese baterista dentro de 5 y 10 años? Hay que hacerse esa pregunta. Y esos son los líderes los que se empiezan a imaginar dónde el Señor pudiese estar queriendo llevar a esta persona. Empezamos a hacernos esas preguntas. Y eso se le llama desarrollo. ¿Sí se ve la diferencia? Entonces es empezar a prepararme para roles que aún no tengo. Es como alguien que es supervisor, tiene que formarse como un buen supervisor, pero también empieza a formarse para cuando llegue a ser gerente, ¿sí o no? Y entonces tú ya te estás formando como gerente, pero todavía no eres gerente. Pero no puedes esperar ser gerente para empezar a formarte. No sé si se ve la diferencia. Bueno, igual en el contexto del ministerio, a veces Dios empieza a trabajar en nosotros antes de que nosotros asumamos un reto nuevo que quizá no sabemos cuál es, pero debemos saber que Dios nos está preparando para lo próximo que Él tiene y nosotros como líderes intencionalmente ayudar a la gente a crecer para sus próximas asignaciones, no solamente para la que tienen en este momento. Entonces, cada iglesia se compromete a desarrollar liderazgo. Hoy, quería comentarles esto, a finales del año pasado tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Chicago, en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Liderazgo. Y varios temas ahí emergieron, el seguidazgo, hay la empatía, hay muchas cosas que están como emergiendo como temas de liderazgo. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue el concepto que conseguí de una persona que se llama, de apellido Day, y muchos otros, que hablan de que el desarrollo de liderazgo, a la final, es un tema colectivo, es un tema grupal. Y, por ejemplo, hay un autor que hace algunos años habló de esto, decía, desarrollo de liderazgo se define como escúcheme esto, la expansión de la capacidad colectiva de los miembros de una organización para afrontar efectivamente los roles y procesos de liderazgo. Voy a repetirlo. Está en español, ¿verdad? Ajá. Expandir la capacidad colectiva de los miembros de una organización, un ministerio, una iglesia, lo que quieran. ¿Para qué? Para afrontar bien los roles y los desafíos, los retos y los procesos de liderazgo. Es decir, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuán bien está formado mi equipo para enfrentar los retos que tengo hoy y los que se vienen? ¿Y qué puedo hacer para ayudarles a crecer? Esa es mi pregunta que me tengo que estar formulando yo. Entonces, nos anticipamos a los retos. No nada más formamos a lo que está hoy, la necesidad de hoy, sino decimos, ¿cuáles van a ser los retos dentro de 5 y 10 años? ¿Qué va a pasar si esta gente crece? ¿Qué va a pasar si aquí pasa algo? Si se necesita crecer online, como decía, por ejemplo, la pastora Donna antes. A ver, ¿qué vamos a hacer si de repente no nos podemos reunir? Qué bueno es poder anticiparse a retos y empezar a producir resultados, propuestas, etc. Entonces, a la final nosotros construimos juntos una forma de liderar que pudiésemos llamarle nuestra marca, la forma en cómo lideras. Y aquí, hermano, yo no estoy queriendo reinventar ninguna rueda. El modelo que ustedes y yo tenemos es uno solo, es el modelo de liderazgo de servicio que Jesucristo nos modeló y está disponible en la palabra de Dios. En 2 Corintios 3:18 nos habla el apóstol Pablo de que todos nos estamos a la vez, escúcheme esto, todos los que estamos acá y todos los cristianos alrededor del mundo están siendo transformados a la misma imagen, al mismo modelo. Lo que pasa es que vamos a ritmos diferentes o estamos en etapas diferentes. Pero usted voltea a ver a todos los que están ahí y en teoría ellos hoy se parecen más a Cristo que lo que se parecían el año pasado. Y esa es la expectativa. Y que el año que viene, cuando nos veamos, digamos, wow, este hermano, esta hermana, cada vez más está como Cristo. Porque no es formar líderes a la imagen de Elon Musk o a la imagen de cualquier otro que usted se quiera colocar como objetivo. Todos tenemos un solo referente. Es cómo hago yo para crecer y parecerme más a mi Señor Jesús. Y ese es el único modelo que nosotros tenemos.
y que eso produzca fruto y que genere transformación de la sociedad. Entonces, estamos en el tema de desarrollar y cambiar de adentro hacia afuera, como decía, repito, no leí el versículo, pero se los leo, dice 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Todos somos transformados en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, le estamos apuntando a Jesús y todos esos procesos de formación nos deben llevar en esa dirección. Ahora, la segunda parte que les quiero comentar o compartir es cuáles son esos procesos, cuáles son los ingredientes. Si tuviésemos una olla y estamos preparando algo muy rico, nos preguntamos, bueno, no nos puede faltar este ingrediente, no nos puede faltar este ingrediente. Entonces yo lo que les quiero dibujar de manera muy sencilla, no vamos a entrar en detalle, es que haciendo una revisión por muchos años, junto con el doctor Arana, que está aquí conmigo, nos hemos metido en esto en serio para descifrar cuáles son esos elementos. Y aquí puede ser esto, de alguna manera, un resumen de algunas cosas que son clave. El objetivo es que cada uno de ustedes diga, oye, así como las barajitas, la tengo, no la tengo, o oye, la tengo, pero como que pudiese crecer un poquito más, o puedo avanzar más esto. Fíjense, la mayoría de los estudiosos de esto llegan a la conclusión de que, aunque la genética juega algo, no es que la gente nace de líder y ya no tiene que hacer nada, ¿verdad? Puede ser que nazca con un poquito de potencial, puede ser que sea mucho, pero a la final todos tenemos que agregarle el resto de los elementos, que son, por ejemplo, experiencias de vida, cuando nos pasan cosas que no estábamos buscando, no estábamos esperando, realidades por las que uno pasa, y también lo que llamamos intervenciones. Por ejemplo, ustedes hoy están aquí interviniendo su vida, ustedes decidieron estar aquí, ustedes pudiesen haber estado en otro lado, pero están aquí. Y esto es una intervención, un evento, cuando uno asiste a un evento es una intervención, cuando uno lee un libro es una intervención, cuando uno se sienta a hablar con un mentor, eso es una intervención, cuando uno hace una autoevaluación, eso es un ítem de crecimiento, es una intervención. Cuando yo tengo a alguien a quien le pido consejo, le estoy dando permiso para que me intervenga la vida, y después viene mi responsabilidad de reflexionar, de pensar al respecto, de preguntarle al Señor, Señor, recibí feedback, recibí retroalimentación de mis líderes, ¿y ahora qué voy a hacer con eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo cambio mi forma de actuar? ¿Cómo cambio mi actitud? Entonces, incluso hay un autor que fue profesor en un seminario muy reconocido allá en los Estados Unidos. Él habla de la cantidad de mecanismos de procesamiento que Dios tiene para nosotros. No solamente esa conversación con un mentor, un libro, un curso, ir a la universidad. No, él también habla de cosas, por ejemplo, a veces Dios nos lanza chequeos de integridad, o permite. Dice, tú te la das de super santo, vamos a ver cómo reacciona con esta situación aquí para ver si, ¿verdad? O permite que situaciones pasen en nuestra vida. O chequeos de obediencia, a veces no entiendes, no te da la lógica, pero Dios pone en tu corazón a través de su espíritu, leyendo su palabra, que vayas y hagas algo. Y Él te lo pide y está en consistencia con la palabra, pero tú no lo entiendes y Él está viendo si tu corazón está disponible o no. Entonces, también Él hace chequeo de lo que se llama palabra. Y dice, mira, yo quiero que tú, alguno de ustedes le ha pasado, a veces Dios le pone en el corazón algo que pareciera algo que le puede servir a alguien para crecer en su fe. Y uno dice, no, pero yo como que no se lo voy a decir. Pero tú sabes que el Señor te está diciendo que eso es lo que tienes que compartírselo, ¿verdad? Y entonces tú dices, Señor, pero ¿y si no es así? ¿Y si meto la pata? ¿O si no es lo que...? Pero tú sabes, entonces el Señor dice, ya va, pero ¿estoy contigo o no estoy contigo? ¿Te estoy hablando o no estoy hablando? ¿Tú estás leyendo la palabra o no? ¿Está lleno del Espíritu, sí o no? Entonces, bueno, mijo, vaya y hable. ¿Me explico? Entonces, y son pruebas que Dios nos pone para ver cuánto estamos afinados y cuánto somos capaces de ser aprobados por Él cuando actuamos en fe y en confianza de lo que tiene para nosotros. Entonces, bueno, esto nos va llevando a través de transiciones y cronológicas en nuestra vida. Hay momentos, por ejemplo, hay un autor que es apellido Clinton, que él hablaba de Robert Clinton. Él decía que todos los líderes que él ha estudiado de la Biblia tienen varias características, por cierto.
que una de las cosas que leí de él, déjame ver si tengo la estadística aquí, que él la comparte muy específicamente, no sé si ustedes tenían conciencia de esto, pero escúchenme esto, dice, hay aproximadamente 1000 líderes en la Biblia de los que se habla, aproximadamente, de los cuales solamente pudiésemos decir que fueron líderes prominentes y significativos, unos 100. De esos 100, había muchas variedades de oficios, etcétera, pero de esos 100, solamente se tiene suficiente información de 49. De esos 49 que hay información, resulta que, es decir, se tiene suficiente información para saber cómo empezaron, cómo fue su vida y cómo terminaron. Algunos terminaron temprano, como Sansón, por ejemplo. Algunos terminaron muy mal o pobremente. Le doy un ejemplo. Saúl, pobremente, no fue un líder que se destacó mucho. Hay otros que terminaron más o menos. ¿Quieren que les diga uno? David. ¿Ustedes conocen cómo fue la historia de la familia de David, por ejemplo? Bueno, fueron grandes líderes, pero oye, pudiesen haber terminado un poquito mejor, ¿verdad? ¿Le parece? Pero hay unos que terminaron muy bien también, y de eso es lo que queremos estudiar, ¿sí o no? ¿Cómo, Señor, se termina bien? Esa es la pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos. Les digo algunos que terminaron bien. O venimos la semana que viene. No, Abraham, por ejemplo. Job. ¿Cómo terminó Job? Job pasó por prueba, pero terminó. Caleb, Josué, Jesús, obviamente. Pedro. En inglés se llama happy endings. Terminaron a veces con dificultades, pero eso no significa que terminaron ni de mal testimonio. Entonces, Señor, ayúdanos a ver cómo hacer, porque 2 de cada 3 no terminaron bien. Entonces nos preguntamos, ¿qué fue lo que le faltó para que no me falte a mí, Señor? ¿Verdad? ¿Será que yo no tengo un mentor? ¿O será que yo no estoy creciendo, no estoy tomando responsabilidad de ciertas cosas? Entonces, para cada uno de nosotros, cosas como, por ejemplo, y estos son los elementos, los resumo y con esto cierro esta parte. La medición, lo que no se mide no se mejora. A la mayoría de los líderes no les gusta medirse ni compararse como estaba el año pasado, como estoy este año y hacia dónde quiero ir el año que viene. También déjeme decirle, los retos, cuando ustedes le pongan alguna asignación que es incómoda, créanme, si hay una característica que todos los estudios de liderazgo dicen que es lo que más le hace crecer a las personas, es situaciones retadoras. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿A cuántos les encantan las situaciones malucas, retadoras, difíciles? No, ¿verdad? Pero eso es necesario para que no hay forma de crecer el liderazgo sin dificultades. Por eso escuchábamos hace rato decir que nos consideremos en sumo gozo cuando estemos pasando por dificultades, porque es que eso es lo que potencia el crecimiento, aunque es muy incómodo. Aunque nadie llama a eso, Señor, dame pruebas para... No, ¿verdad? No, pero es que sabemos que van a ser parte de la ecuación. Por otro lado está el apoyo. Siempre necesitamos dar y recibir apoyo, ¿sí o no? Entonces, esos elementos. Obviamente eso va a moldear nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, pero también está las asignaciones, el entrenamiento, la retroalimentación y, escúcheme esto, las relaciones significativas. El círculo de conexión donde nos apoyamos unos a otros. Y yo creo que por ahí viene la respuesta al punto 3, pero no se lo voy a decir todavía, que no se puede liderar solo. Mientras más estamos solos, menos posibilidades tenemos de terminar bien y de desarrollar las verdaderas posibilidades. Hay otras cosas que no daría tiempo de hablar aquí. ¿Usted quiere que alguien crezca? Póngale metas y pídale cuenta de cómo le está yendo con esas metas. ¿Usted quiere que alguien crezca? Siéntese con la persona y enséñelo a reflexionar de manera positiva. La retrospección, mirar hacia atrás, la introspección y la prospección. O sea, aprender a pensar de cómo me fue en esta actividad, qué puedo aprender de ella y hablarlo y especificarlo. Hay preguntas que a veces hacemos cuando hacemos coaching a líderes y les decimos, ¿qué fue lo que te ocurrió?
¿Qué significó eso que te ocurrió en tu corazón? ¿Qué frase poderosa sacarías de eso si tuviese que definir una frase a través de esa experiencia malucona que pasaste? ¿O qué lección fue la más significativa que aprendiste? Mira, ¿quién nos hace esa pregunta? O hagámonos nosotros mismos esas preguntas, o hagámosle esas preguntas a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, a la final todo esto nos lleva en una dirección. Ahora, quiero cerrar hoy respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cómo crecemos los líderes en el contexto de la iglesia versus afuera, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? No lo digo, ¿verdad? Miren, escúchame esta es la frase que abre todo eso. Dice, desarrollar a otros es una forma de acabar con el egoísmo del liderazgo. Desarrollar a otros es una forma de acabar con el egoísmo del liderazgo. Muchos líderes se preocupan por crecer ellos mismos. Pero en la iglesia eso no es una opción porque Dios nos dio un ejemplo y muy bien ilustrado por el apóstol Pablo en las epístolas, sobre todo en 1 Corintios 12:12, por ejemplo. Les leo esta partecita. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Cuántos de aquí van al gimnasio? No lo digan, ¿verdad? ¿O cuántos quieren ir al gimnasio? ¿Verdad? Eso es una... sí, ¿verdad? Fíjense esto. Ustedes se pueden imaginar que yo voy al gimnasio y empiezo a trabajar, pero no piernas, sino esta pierna. Y empiezo todos los días y le voy todos los días por 6 meses y me peso y tal, y hago todas las flexiones y bajo, pero a esta no le lanzo nada. ¿Cómo voy a estar? Bien bonito, ¿verdad? Me está diciendo mi esposa aquí que bien bonito te va a ver. Bueno, eso es más o menos como el equivalente a que algunos hermanos en la iglesia crezcan y otros no. Esa es la ecuación. Lo que pasa es que no lo vemos así, pero si lo vemos en el ejemplo del cuerpo, es sencillamente. Ahora, ¿qué pasa si en una iglesia hay un ministerio en el que algunos miembros no están creciendo, no se están desarrollando? Entonces pudiésemos decir que ese es un ministerio subdesarrollado, ¿verdad? Pero si tenemos así, no solamente un ministerio dentro de la iglesia, sino tenemos varios ministerios dentro de la iglesia que no están creciendo, no se están desarrollando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una iglesia local subdesarrollada. Pero ¿qué pasa si, vamos a decir, una iglesia local está creciendo, pero otras iglesias locales no están creciendo? Tenemos una ciudad donde la iglesia está subdesarrollada. Y si así ponemos a nivel país y así lo ponemos a nivel mundial, entonces, moraleja, se crece juntos. Y ojalá Dios nos dé la bendición de entender que para yo crecer, está bien, yo me tengo que preocupar por crecer, pero lo más importante es la visión de cuerpo del crecimiento en la obra del Señor. Hay una ley que todos, yo creo aquí, seguramente la hemos sentido, pero no se la hemos dicho a nadie. Algunos alguna vez han pensado, les ha pasado por la mente así, si yo desarrollo mucho a entonces después me serrucha el puesto. Bueno, no importa, es tiempo de confesarse, no pasa nada. Bueno, pero aquí viene el cambio que tenemos que tener y esa es mi invitación hoy. Mi invitación es a que cambiemos la forma de pensar porque realmente cuando tú ayudas a otros a crecer, tú creces con ellos. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón y Dios sabe si yo estoy verdaderamente queriendo ayudar a la gente a crecer a mi alrededor, porque yo sé que si ellos crecen, yo crezco. Aunque a mí me saquen, pero Dios siempre va a tener una nueva misión para mí si yo me esfuerzo en ayudar a las personas. Unos nacieron líderes, otros se desarrollaron, a otros les fue encomendado
Pero todos a quienes Dios ha llamado a servir y a liderar, Dios requiere fidelidad. Eso es lo común. Yo quiero invitarles a un pasaje de la Escritura que para mí resume la importancia de este tercer punto, que es el cierre, que no podemos crecer solos, sino crecer en comunidad. En el Salmo 92, versículo 12 al 15, dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay justicia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, en el versículo 12, ahí leímos que dice, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Quiénes crecerán como cedro en el Líbano según ese versículo? El justo, ¿verdad? ¿Y quién es el justo? ¿Quién qué? Quien camina con la justicia del Señor, quien ama al Señor, quien vive para Él, ¿verdad? Quien vive según su palabra, según su guía. Entonces dice que el justo crecerá como el cedro. La pregunta es, ¿cómo crecen los cedros en el Líbano? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Los mejores, grandes cedros que existen son los del Líbano. Muchos de ellos tienen 3.000 años de existencia aún. Y de ahí eran elegidos por el rey Salomón y después en la construcción del templo, etcétera, porque tenían la mayor altitud y la mayor dureza y los eligen para los barcos, para el mástil. La razón es porque allí hay un ecosistema entrelazado, escondido, que es considerado un bosquecillo unificado que no puede separar, porque todas las raíces están entrelazadas. Todos esos árboles, no es que tú quitas un árbol, no. Es que los árboles se amarran entre ellos y se abren espacio para que nuevos árboles crezcan y eso vuelven luego a entrelazar las raíces y dicen, tú creces, yo crezco, yo me agarro de ti, tú te agarras de mí, yo te ayudo a crecer, tú me ayudas a crecer y así producimos el mejor producto para el Señor. Somos los cedros como Dios los anhela, la rectitud que Dios está buscando. Y dice, para poder anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, lo que está implícito es que no podemos hacerlo solo, es que tenemos que crecer en bosque. Hermanos, somos parte de un bosque aquí, somos apenas una pequeña representación del bosque que Dios quiere y estamos todos juntos en esto de crecer como líderes. Recuerden, crezcan como líderes, pero nuestro verdadero reto es colaborativo, es juntar manos, es preguntarte, hermano, ¿cómo te ayudo a que crees? Y si ves a alguien que tiene una necesidad, sírvele para que sea la mejor versión que Dios tiene para ella.